El otro aspecto es el aspecto macroeconómico, que es en el cual más hemos trabajado en los últimos 15 o 20 años en América Latina. A esto que se le llama la macroeconomía, la competitividad supone esto, la parte de las políticas macroeconómicas. Son importantísimas, porque ustedes saben que una economía altamente inflacionaria, como tuvimos hace muchos años en el primer gobierno del presidente García, era muy difícil desarrollar negocios. Es un ambiente de negocios totalmente permisivo. Cuando hablamos de política macroeconómica, estamos hablando del equilibrio macroeconómico en el aspecto monetario, en el aspecto fiscal, en el aspecto tributario, etc. O sea, esos equilibrios macroeconómicos hoy lo hemos logrado y debemos mantenerlo. Porque ningún país es competitivo cuando tiene esos grandes ciclos macroeconómicos que destruyen todo planteamiento empresarial, por ejemplo. El otro aspecto es la infraestructura social e institucionalidad política que tiene el país. Este es un aspecto que estamos trabajando, que no siempre es un aspecto que se ha atacado en la mejor forma, porque más nos hemos concentrado a veces en la parte macroeconómica de política monetaria, fiscal, tributaria, etcétera, y no necesariamente la parte social. Dentro del esquema analítico de Porter, el aspecto económico y social tienen que ir como un solo elemento, consustancial. No se pueden separar políticas sociales y políticas económicas. Es igual que en la empresa. En su empresa usted quiere un trabajador bueno, ¿no es cierto?, altamente productivo, pero quiere un trabajador sano, que no esté enfermo. Tiene un trabajador que sea educado, que pueda leer los comandos de la máquina. Tiene un trabajador que no tenga problemas en la casa, que tenga un lugar decente donde vivir. Esas son políticas sociales. De manera que, si yo soy un buen empresario y cuido ese capital humano que me ha costado desarrollar, voy a también entender de que eso es parte consustancial de cualquier decisión económica que yo tome en la empresa. La nueva corriente de la responsabilidad social de la empresa moderna sugiere un rol mucho más protagónico de la empresa en el aspecto social, en el aspecto de la sociedad en su conjunto. Entonces, la infraestructura social es parte del marco macroeconómico y la institucionalidad política. Nosotros hemos sido testigos de lo que pasaba cuando los países de América Latina no tenían institucionalidad política. Por ejemplo, cuando no había cambios de las administraciones políticas ordenadas, cuando la incertidumbre política no permitía que hagamos planeamiento estratégico empresarial, cuando no sabíamos, por ejemplo, cómo, y todavía existe esto. O sea, tenemos que mejorar esto, no quiere decir que hayamos conquistado, el hecho de que no haya golpe de Estado no quiere decir que tengamos necesariamente una institucionalidad política que aliente ese ambiente de negocios positivo. Por ejemplo, si ustedes tienen un nuevo ministro que cambia de cuajo todo lo que hizo el anterior ministro y tiene una idea preconcebida distinta al megatrend que estaba siguiendo el gobierno, entonces tampoco eso ayuda. Eso sugiere una institucionalidad muy precaria, no hay predictibilidad en el proceso de toma de decisiones. Entonces son elementos que nosotros tenemos que considerar dentro de este aspecto macroeconómico. Pero según la perspectiva de Porter, lo que más influencia tiene en la competitividad del país, de la región, del clúster, de la ciudad, es el aspecto microeconómico. O sea, la microeconomía de la competitividad. Y esto depende de tres elementos: la calidad del ambiente de los negocios, el estado de desarrollo de los clústeres y la sofisticación de las operaciones y estrategias de las empresas. Esos son los tres niveles que nosotros tenemos que mejorar sustancialmente para que mejore la competitividad. ¿Qué es la calidad del ambiente de negocios? Este es el conocido diamante de la competitividad de Porter, ¿no es cierto? Dice, la calidad de los negocios depende de estos tres elementos, ¿no? De las condiciones de los actores, del contexto en el cual las empresas compiten, de las condiciones de la demanda y de los sectores de apoyo de la empresa. O sea, este ambiente de negocio le va a permitir a la empresa, ¿no es cierto?, decidir dónde se va a localizar. Va a hacer un análisis de estos elementos entre Santiago de Chile y Lima, Perú, o entre Bogotá y Lima, o hablamos del país, entre localizarse en el Perú o localizarse en Brasil.
Entonces, si nosotros examinamos cada elemento, vamos a ver que, por ejemplo, las condiciones de los factores es la calidad de todos los insumos que utiliza la empresa, pero los insumos es una concepción mucho más amplia. Por ejemplo, los recursos humanos, por ejemplo, los recursos de capital, la infraestructura física, la infraestructura administrativa, la infraestructura científica y tecnológica, los recursos naturales, etc. De un país que ofrece recursos humanos más calificados que otro, naturalmente tendrá mayores puntos en términos de atraer inversión que aquellas que no tienen recursos calificados. Probablemente uno de los grandes problemas y retos que tienen países jóvenes como el nuestro, una inmensa cantidad de gente joven, no necesariamente está calificada para los retos del sistema productivo moderno, ¿no? Entonces, estos elementos van a condicionar a qué tan positivas sean las condiciones factoriales en el caso del Perú o de otros países. Después, cómo las empresas compiten. ¿Hay un ambiente que estimule la competencia? ¿O son mercados oligopólicos, con estructura de carteles, donde no haya competencia, donde no se respete la propiedad intelectual? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo no respeto la propiedad intelectual? Estoy eliminando la posibilidad de algún día ser innovador. ¿Cómo podemos decir que somos innovadores cuando nosotros no respetamos la propiedad intelectual? O sea, ¿qué incentivo tenemos para crear, para producir algo? Con un colega hablamos sobre un libro para producir masivamente, decía no lo copio, pero así. ¿No? Entonces no debe ser. Los países más productivos respetan la propiedad intelectual, porque si no estamos condenados a ser pobres, porque no valoramos, ¿cierto?, el resultado de nuestra creatividad, de nuestro esfuerzo, de nuestra investigación, de desarrollo. El otro elemento son las condiciones de la demanda. Mire, nadie quiere invertir y posicionarse como empresa en un mercado cuya demanda sea pequeña, cuya demanda no sea sofisticada, cuyo bolsillo no sea exigente. ¿No es cierto? Que le vendan cualquier cosa. No, cuando los mercados son más exigentes, cuando los mercados son más sofisticados, empujan a la empresa para que la empresa produzca bienes de alta calidad. Y si produce bienes de mejor calidad o un mercado exigente, es más fácil que esa empresa pueda salir al mercado internacional a competir. Igualmente, los sectores afines de apoyo. ¿Qué cosa tenemos en el país? Estamos en ese mercado, hay suficientes proveedores de insumos, hay suficientes proveedores de maquinaria, hay empresas competidoras. Nadie quiere irse a invertir solo en medio de un desierto. Todas las empresas quieren estar localizadas donde existan otras empresas, y generalmente van a estar las empresas más importantes. De manera que estos son criterios que lo dejo ahí, pero que definen qué es el ambiente de negocio. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar el ambiente de negocios, ¿no es cierto?, para mejorar la macroeconomía de la competitividad. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es el que se refiere a los clústeres, ¿no? ¿Qué cosa es un clúster? Un clúster es esto. Es un conjunto de empresas, de actividades empresariales, ¿no es cierto?, que están relacionadas a una actividad principal. En este caso tenemos el clúster marítimo en Noruega, que es un clúster de transporte marítimo. ¿Quiénes están en ese clúster? Están las empresas navieras, están los astilleros, están las autoridades marítimas, están los que proveen servicios, por ejemplo, seguros, de marketing, de consultores, bancos, agencias, brokers, diseño de embarcaciones, etc. Todo aquello que tiene que ver con la actividad principal. Ese es el costo. En el mundo moderno son unidades económicas poderosísimas. Miren ustedes, Noruega, que representa el 0.1 de la población mundial, representa el 1% de la economía mundial y es responsable del 10% del transporte marítimo mundial. Un país pequeñito, que tiene una influencia tan grande. Vean ustedes, entonces, los clústeres aparecieron hace muchos años, desde la Edad Media, es parte de la racionalidad económica, ¿no? El mérito de Porter se tiene argumentos que ha ubicado el clúster como elemento central, como unidad de análisis de la competitividad.
Acá tenemos clústeres, Gamarra es un clúster, ¿cierto? Y la gente de Gamarra, cuando creó el clúster hace 50 años, nunca pensó en que esto respondía a un principio de racionalidad y competitividad, ni se organizaron porque el Estado lo organizó. No, es simplemente fueron desarrollados y creciendo y hoy constituyen un clúster que necesita ser atendido y desarrollado. De manera que este es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que forma parte de esta microeconomía de la competitividad. O sea, el ambiente de los negocios, el desarrollo de los clústeres y el tercer elemento es el que se refiere a la sofisticación de las estrategias de las empresas. ¿Qué cosas en las empresas para competir? ¿Cuán competitivas son? ¿No? O sea, como ven ustedes, estos tres elementos sugieren la atención del sector privado, del gobierno voluntario. Esta es la microeconomía de la competitividad. Muy bien. ¿Qué hay en el caso del Perú? En el caso del Perú tenemos lo siguiente. El Perú ha ido creciendo en los últimos 9 años de manera sostenida. Hemos crecido a un nivel de 6,5%, ¿no es cierto? Sin embargo, acá tenemos el ingreso per cápita ajustado a niveles de poder de compra, o sea que es un poquito más alto que el per cápita que tenemos de dólares corrientes. Nos ubica en este grupo, el grupo de Ecuador, Tailandia, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Cuba, etc. Estamos encima, naturalmente, de Haití, de Camboya, de Laos. Y estamos lejos de los Estados Unidos, que tiene 46.000, Canadá tiene 37.000. Nosotros estamos alrededor de más o menos 8.000. O sea que estamos jugando en las líneas medias. Estas son las líneas medias, estos son los más, los que están en la parte baja de la tabla, estos son la parte alta, y acá estamos en el grupo medio, ¿cierto? En el grupo medio. Y dentro del grupo medio no estamos en la parte de arriba, está Chile, por ejemplo, ¿no? Malasia, estamos en la parte intermedia. Entonces el reto nuestro es pasar de esta posición a esta posición. Y cuando pasemos a estas posiciones, probablemente estaremos ya codeándonos con el primer mundo. Entonces, ese es un poco, así nos ubicamos. O sea, más allá del éxito que hayamos tenido creciendo 8 años o 7 años. Miren, China viene creciendo 40 años a un nivel promedio del 10%. Miren dónde está China. China tiene un ingreso per cápita menos que nuestro. Luego desarrollo menos. Entonces, no sé cómo el presidente Gómez nos pone en una posición más importante. Esta es un poco la historia del Perú, el término de crecimiento. Desde 1950 hemos tenido un crecimiento promedio del 2% hasta los 80. De los 80 a 2000, un poco la década perdida de América Latina, ¿no es cierto? Nos ha llevado a grandes caídas y el crecimiento ha sido negativo, ¿no es cierto? Y a partir del año 2000 tenemos un crecimiento positivo más o menos 4.41, porque en 2009, ese es la rutina. Entonces nuestro esfuerzo es no caer en esto nuevamente. Nuestro reto es seguir la tendencia positiva, y que pasemos pues a días mayores. Bien, esta es una evaluación del ambiente de negocios que tenemos en el Perú. Discúlpenme que esto estaba en inglés, no alcanzamos a traducir. Pero miren, con los factores hay cosas positivas, hay cosas que son más o menos positivas y hay cosas que son negativas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, hay abundantes recursos naturales, minerales, agrícolas, pesqueros, culturales, etc. Hay una localización geográfica buena, en el sentido de que hoy el mercado mundial se está moviendo hacia el Asia, nosotros estamos frente al Asia, eso sugiere que tenemos una posición importante. Hay aumentos en mejorar la infraestructura, etc. Se está simplificando trámites aduaneros, hay un buen sistema bancario sólido, sin embargo,